radioperuana.com. Muy buenas tardes a todos los amigos de Metropolitana TV y a todos los amigos y compañeros que nos están viendo a través de las redes sociales en el Perú y en el extranjero. Iniciamos un proyecto nuevo, Tribuna Aprista, una manera de hacer llegar al pueblo peruano la real visión que tiene el APRA y el Partido Aprista Peruano, que son dos cosas separadas, dos cosas distintas, pero fusionadas en una ideología y una doctrina, y de eso vamos a ir hablando en el transcurso de todos los miércoles, aquí a través de Metropolitana, conocer un poco más del Partido Aprista, nosotros que estamos quizás a portas a un año de campaña de dos elecciones muy importantes en el país, que son las elecciones generales, congresales, y nuevamente las elecciones regionales, alcaldes, provinciales, distritales, en que debemos tomar conciencia y ver esta semana la crisis política que atraviesa nuestro país y poder elegir bien. Y para elegir hay que conocer. Entonces, como militante aprista de cuna, de sangre, como muchos apristas que hemos crecido en familias apristas, queremos aportar de esta manera para ver la otra cara del partido, ver la otra cara del APRA, más en este año que la Alianza Peruana Revolucionaria ha cumplido 100 años de fundación, y el Partido Aprista ha cumplido 94 años. Para eso nosotros vamos a ver diversos videos, vamos a tener diversas entrevistas y también vamos a dar información de todos los puntos de nuestro país, cómo la militancia sigue activa. El Partido del Pueblo no ha desaparecido, el Partido del Pueblo, como el ave fénix, ha resurgido. Y lo vimos en mayo, cuando se celebró apoteósicamente los 100 años acá en Perú, en la Plaza de Acho, después de muchos años en el que nuestro líder y fundador Víctor Raúl Haya de la Torre hizo un gran discurso y llenó la Plaza de Acho. Nuevamente lo hemos visto el 2024, ese ímpetu, esa alegría, esa fraternidad, el 5 de mayo de este año, en el que llenamos más de 14.000 personas, compañeros, militantes, simpatizantes, para celebrar estos 100 años. De eso vamos a conversar en unos minutos con el presidente de la Comisión del Centenario del APRA, nuestro querido amigo y compañero Pepe Lucho Delgado. Él está en camino para tener una entrevista en minutos, pero yo quiero aprovechar para saludar a muchos compañeros que me han saludado por este espacio que estamos sacando en Lima. Nosotros ya no estamos en el norte en este momento, estamos en la capital del Perú, y hemos recibido, al ir compartiendo y difundiendo el programa del día de hoy, saludos de muchos compañeros
que están fuera, en el extranjero. Desde Madrid, Silvia Martínez, que ha sido secretaria general en Madrid y que ha tenido una labor muy fuerte, partidariamente hablando y también socialmente hablando, porque todos tenemos que saber de que la formación aprista no solo se queda en nuestros locales y en nuestros partidos, sino que nosotros por muchos años, más de 90 años, hemos también tenido trabajos con la comunidad. Y allá ella realiza una actividad que a mí me ha costado, yo lo he participado personalmente en Madrid, que son los roperos. Los roperos son lugares en cada zona donde recibimos donaciones de ropas y se entrega gratuitamente a todos los migrantes, cualquiera sea su nacionalidad, peruanos, ecuatorianos, bolivianos, africanos, asiáticos, todas las personas que necesitan en la zona de Madrid ropa por el cambio de clima, porque han venido sin lo adecuado para niños, adultos, ancianos, ahí pueden encontrar y sin costo alguno se les regala. Ese es una de las tantas labores que nuestra querida compañera Silvia Martínez realiza en Madrid, y como ella, hay compañeros en Barcelona, hay compañeros en Italia, hay compañeros en casi toda Europa, aquí en Sudamérica, hay bases en Argentina, en Chile, que siempre están trabajando en beneficio de la comunidad, ya sea en actividades por el Día de la Madre, que son clásicas actividades partidarias, actividades ya desde noviembre por la Navidad del Niño, que vamos a ir informando de manera descentralizada, tanto en Lima como en provincias, cómo se van a realizar, y quizás las actividades previas, como las que van a realizar, en los que nuestras queridas compañeras de Chimbote, que me han hecho llegar las notas, y yo las voy a transmitir con mucho cariño para todas ellas. Va a haber una cena bailable organizada por la Comisión Pro Navidad del Niño, el 31 de octubre, a las 8 de la noche en el Partido Aprista, en la avenida Pardo 770, amenizado por un competente sonido musical, ahí a bailar con todos, las tarjetas está 30 soles. Esas son las actividades que hacen previa, esa es la gestión que está acostumbrado a hacer el compañero, la compañera, en especial las compañeritas, que hemos celebrado hace poco, el 10 de octubre, el Día de la Mujer Aprista. Hace poco nomás hemos celebrado, tenemos un calendario partidario que cumplimos en todas las bases, y el Día de la Mujer Aprista se instauró en memoria y en homenaje de la compañera María Elías de Guapaya, una luchadora social y dirigente aprista del Comité Distrital del Agustino, quien fuera asesinada en el año 1989. Muchos compañeros y compañeras han muerto en manos de las hordas terroristas de Sendero Luminoso. También a la memoria de nuestra mártir, compañera María Luisa Obregón, de la Revolución de Trujillo del 32, recordar a la compañera Consuelo Torres, fundadora del primer club de madres y la taza de leche. Como ellas, hay muchas compañeras destacables que han trabajado, que han aportado en la comunidad, que ha habido compañeras en las que debemos y vamos a ir conociendo, porque tenemos mucha historia en estos 94 años del Partido Aprista Peruano y 100 años de APRA. APRA, la obra máxima que ha tenido, para mí, el hombre del Bicentenario, que no fue nombrado, Víctor Raúl Haya de la Torre. Nosotros vamos a sacar un videíto, vamos a ver un poquito y continuamos con los anuncios y la entrevista. Lo esperamos a nuestro compañero Pepe Lucho Delgado. Haya de la Torre fue humanista, escritor, orador y político. El 27 de julio de 1978, el hemiciclo del Congreso de la República fue escenario de un hecho que marcó nuestra historia republicana. Víctor Raúl Haya de la Torre asume la presidencia de la Asamblea Constituyente, hecho trascendental para el retorno a la democracia y a la reinstauración del Estado de Derecho en nuestro país. La única finalidad de la Asamblea Constituyente fue la creación de una nueva Constitución, y tuvo en Haya de la Torre al encargado de dirigir esa labor. Sus primeras declaraciones afirmaron que el poder constituyente es la expresión suprema del poder del pueblo y, como tal, no admite condicionamientos ni limitaciones.
Así es. Ese hecho histórico de que Víctor Raúl asuma la presidencia de la Constituyente, me comentan, porque yo mucho escucho a los compañeros mayores que yo, de más experiencia, y que han estado quizás en ese momento como discípulos o como parte de la Constituyente, me dicen que no fue una elección que ella ha ganado la presidencia, sino fue un consenso, que es lo más importante, el consenso de todos los partidos presentes para designarlo como presidente de la Constituyente, algo que salió la iniciativa de Luis Bedoya Reyes, del PPC, que también es recordado fundador de otro partido histórico, y él propuso a la presidencia a Víctor Raúl, y todos por consenso, ya sean comunistas, izquierdistas, todos los partidos que han estado en esa época de los años 70, decidieron que sí, que él no podía ser un integrante más, sino que debería estar a la cabeza, y asumió la presidencia, un orgullo para nosotros los apristas, y como muchos dicen, la mejor constitución del Perú, que se preocupó como objetivo principal la persona humana, el peruano y peruana de pie. También nosotros como partido aprista, y me han llegado varias flyers de compañeros de diversas zonas, en especial nuestro compañero Ricardo Palma, secretario nacional de prensa, actividades ya tocando temas de actualidad que se van a realizar mañana jueves 17 a las 6:30 de la tarde en la Sala de las Banderas de la Casa del Pueblo en Alfonso Ugarte. Se está organizando la Secretaría General Nacional Institucional y la Secretaría de Gobiernos Locales un coloquio de gobierno, decisión política para la lucha contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado, que nos está afectando a todos, sea del partido que sea, nos afecta a todos. Y el expositor va a ser Miguel Hidalgo, exministro del Interior. Eso es una invitación abierta para todos los compañeros de diversos distritos y para todos los simpatizantes y peruanos que quizás quieran escuchar un poco de este tema. También la Secretaría Nacional de Prensa y Comité Ejecutivo Nacional invitan para el día, el día viernes 18 de octubre a las 6 de la tarde, en el asentamiento humano Daniel Alcides Carrión, sector A, kilómetro 1, lote 27, frente a Plaza Vea Universitaria, con cruce como Tomás Valle y Universitaria, va a haber el rol de los partidos políticos en la consolidación de la democracia en el Perú. Van a haber los siguientes ponentes que me parecen muy interesantes: la compañera Belén García, secretaria general institucional, el congresista Diego Bazán Calderón, congresista de la República, el compañero César Somaeta Flores, expresidente del Congreso, el compañero Jorge del Castillo, expresidente del Consejo de Ministros, el compañero Aurelio Pastor Valdivieso, exministro de Justicia, para ver el rol de los partidos políticos en la consolidación de la democracia del Perú, porque con los últimos hechos que están ocurriendo, claramente la democracia está en peligro. También del norte nos invita, de mi zona, de La Libertad, específicamente en Trujillo, el sábado 19 a las 5 de la tarde, de 5 a 6, va a haber un foro, Leyes de la Inseguridad Ciudadana. Ponente, doctor Manuel Pesantes Plaza y el doctor Julio César Morán, secretario general de Trujillo. Las bases siguen activas, las bases nunca han parado de hacer sus actividades, ya sea partidarias o relacionadas a capacitación, porque ese es el objetivo principal de los partidos políticos y de toda institución, que es capacitar al pueblo, capacitar a los órganos de base. Siempre se ha tenido contacto con los comedores populares, con los vasos de leche. En algún momento y algunos sectores ingresan a la capacitación de las APAFAS, lo hemos constatado en La Libertad. También hay apoyo en cuanto a lo que es asesoría jurídica, lo hemos escuchado muchas veces, campañas de asesoría jurídica, campañas médicas, campañas dentales, porque tenemos un buen centro médico dental, centro aquí en el local de Alfonso Ugarte, y esa labor siempre ha ido de manera descentralizada, no solamente en Lima, sino hemos tenido la presencia de buenos médicos, odontólogos en diversas zonas del Perú, porque esas son una de las funciones que tenemos en cuanto al partido aprista peruano.
Y también, aparte de tener nuestro calendario que es partidario, con fechas específicas de celebraciones y homenajes a tantos mártires que hemos tenido en este transcurso de más de 90 años en el Perú, también nosotros tocamos y entramos a algunos grupos a celebrar ciertas festividades como ha sido el Bicentenario, vemos lo que son los calendarios cívicos y hoy día quería resaltar, porque me lo hizo llegar un compañero, Otto Díaz, el Día de la Persona con Discapacidad, que es muy importante y que se conmemora desde 1980. Justo comentábamos, en las mismas empresas de transporte, hemos visto nosotros en Madrid la diferencia que hay en el apoyo a las personas con discapacidad en estos buses que vemos normalmente, ya sea combis o bus, que no sea metropolitano, no hay un acceso para las personas con silla de ruedas, no hay un acceso para las personas con muletas, no hay creo que es un fastidio a veces para los choferes ver que viene una persona con discapacidad, tener que ayudarla, tener que hacer tiempo en las famosas carreras que tienen, o cuando los ven con sus carnés de discapacitado, es un fastidio llevarlos porque no pagan, porque tienen esa exoneración. Y no debemos ser así, porque por un motivo u otro a veces podemos llegar nosotros en algún momento a estar con esa muleta, con esa silla de ruedas o algún familiar. Entonces hay que tener un poquito más de humanidad para tratar con estos amigos que son una población muy grande. Hemos visto que ha crecido bastante el tema de la discapacidad y yo felicito a Otto Díaz, que es presidente de la Asociación de Discapacitados, Viudas de las Fuerzas Armadas y la Policía, en el que gestiona bastantes beneficios para él, compañero aprista, que gestiona varios beneficios para todos los familiares, viudas y los mismos hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas y Policiales que en su momento lucharon por nosotros y han tenido alguna repercusión por algún disparo, por alguna emboscada en época de terrorismo y hoy viven con esa discapacidad. Un logro que han tenido es en Piura la entrega de un bono para unas casas, los módulos, ¿no? Es una obra, vamos a tenerlo la próxima semana, Otto, para que nos comente bien y de qué cantidad de asociados tienen en su asociación, por lo que ellos están luchando, ¿no? No hay que dejarlos abandonados a estos peruanos y peruanas que han dado su vida en muchas veces por nosotros en la época de terrorismo y hoy vemos también en este desorden interno que muchos policías están recibiendo ataques por parte de estos sicarios y estos delincuentes y a veces al sobrevivir quedan afectados, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de humanidad, repito, humanidad, ¿qué más que eso? Humanidad con ese dolor, con esa incapacidad, con esos tratamientos que debe tener permanentemente, con esta sociedad que no quiere verlos y no hay esa famosa inclusión que no la vemos, ¿no? Vamos a ver otro videíto que tenemos guardado. Esta es la historia de la primera revolución popular realizada en Trujillo, Perú, el 7 de julio de 1932, dirigida por el mártir obrero e inmortal Manuel Búfalo Barreto y posteriormente continuado por el héroe de aquella revolución, Alfredo Tello Salaverría. 7 de julio de madrugada, el pueblo avanza casi en silencio, todo Trujillo se pone alerta cuando se escucha el ruido de balas. Delante de ellos está Barreto, que los dirige valientemente. Todos en orden se han acercado, todos ya listos para atacar. La guardia lista estaba avisada, pero no importa si es que hay traición.
Todos los pasos ya estaban dados, solo nos queda el de avanzar. Búfalo gritan los guerrilleros, búfalo, búfalo hay que atacar. Que vive el APRA, mis compañeros, que vive el pueblo que ha de triunfar. Búfalo gritan los guerrilleros, búfalo, búfalo hay que atacar. Que vive el APRA, mis compañeros, que vive el pueblo que ha de triunfar. Los militares ya preparados han disparado sin compasión. Todos los hombres asesinados bajo la furia de la traición. Era el año del 32, miles murieron en toda acción, 6.000 murieron gritando APRA junto a las zanjas del paredón. Chan chan, testigos de la masacre, solo espera la intervención del pueblo aprista, que triunfe pronto por la razón. Chan chan, testigos de la masacre, solo espera la intervención del pueblo aprista, que triunfe pronto por la razón. Búfalo gritan los guerrilleros, búfalo, búfalo hay que atacar. Que vive el APRA, mis compañeros, que vive el pueblo que ha de triunfar. Búfalo gritan los guerrilleros, búfalo, búfalo hay que atacar. Que vive el APRA, mis compañeros, que vive el pueblo que ha de triunfar. Y regresamos aquí en Tribuna Aprista, ya llegó nuestro invitado, nuestro querido compañero Pepe Lucho Delgado, a este primer programa, estrenando Tribuna Aprista. Llegaste justo cuando estábamos con esta canción tan simbólica, pues, del 7 de julio, de la Revolución, de Trujillo. Pero ahora vamos a hablar cosas bonitas, Pepe Lucho, que son los 100 años del APRA, esta gran celebración que tú asumiste con mucho orgullo y enfrentándote a mucha negatividad, pero que salió espectacular en la Plaza de Hacho. Coméntanos un poquito. Mira, Nora, te agradezco primeramente y quiero decirte lo siguiente, que te felicito. Tú eres de Pacasmayo, has hecho trabajo en Pacasmayo y te has venido a Lima. Te auguro lo mejor para ti. Gracias. Tú eres una mujer luchadora. Las mujeres ahora están de moda. No estoy hablando de la presidenta que está dando... Es de mala moda. Mala moda. Pero estoy hablando de la secretaria general del partido, que también. Belén García, que es secretaria general y joven. Exacto, que esperamos tenerla. Estoy hablando, la por otra ejemplo, semana. de ministras, y estoy hablando de empresarias. Exacto. El Perú es un país emprendedor y vemos las empresarias mujeres. Eso es, y también en la televisión. También. Y estamos viendo ahora una periodista de categoría, y vas a tener éxito. Gracias. Porque tienes punche y tienes garra y defiendes la verdad. Hablar del centenario del APRA continental, del APRA de Haya de la Torre, es decir, es hablar de cosas grandes. El maestro Víctor Raúl decía: Pepe Figueres, el presidente de Costa Rica, hizo pensar a Latinoamérica, a Indoamérica. Antes, todo venía de Europa, las ideas, por ejemplo, el fascismo, por ejemplo, el comunismo. Todas las corrientes. Y todos se ponían, unos de razas negras, se ponían camisas negras y planteaban que el fascismo era la solución de los problemas, cuando no sabían que eso era terrible. Exacto. Y lo mismo pasó con el marxismo. Se adaptaron inmediatamente a ser colonos mentales de esas ideas. Y entonces Víctor Raúl dijo que no, así no es. La realidad no se crea, decía el maestro, la realidad se descubre, y se descubre de acuerdo a nuestra propia realidad indoamericana. Y por eso planteó, y cuando fue a México, absorbió toda la revolución, que no fue socialista sino social, que defendió la lucha no de clases sino de pueblos frente a un imperialismo,
frente al imperialismo norteamericano. Y en el Congreso de Bruselas en 1927 le dijo, los dos, ni el marxismo es bueno porque plantea la dictadura, ni el fascismo es bueno porque plantea la dictadura. Yo planteo la democracia, la libertad, y por eso en su esquema puso en síntesis pan con libertad. Pan con libertad significa libertad, democracia, respeto al voto. Y eso es lo demócrata. Esa es la diferencia de lo que plantean los comunistas, que son dictadura del proletariado. Dictadura. Exacto. La dictadura es mala. El poder malogra a las personas y el poder absoluto malogra peor. Eso es en realidad lo que tenemos que ver. Entonces, Aya La Torre, en la última entrevista que dio, dijo, lo que le falta al Perú y a Indoamérica es cultura, es educación. Y lo que nos falta en el Perú es entendimiento. Exacto. Y es verdad, somos adversarios, somos adversarios, somos enemigos. Unos insultan a los otros insultan, no pensando en el futuro del país. El Perú tiene un futuro grande si es que todos los peruanos nos ponemos. Exacto. ¿Me entiendes? De acuerdo, vamos a ponernos de acuerdo en determinados puntos. Por ejemplo, seguridad ciudadana. Exacto. Cabe la posibilidad, por ejemplo, de que matan a maestros, matan a empresarios, chantajean a todo el mundo y nadie dice nada. Nadie dice nada. Esta señora, por ejemplo, que fue candidata de Pedro Castillo. Exacto. Quiere zafarse. Fue candidata de Pedro. Los inútiles, los incapaces, los ineptos y los corruptos han estado en este gobierno. Ahora necesitamos que en el 2026 la gente sepa votar. Exacto. Y sepa votar por gente que está preparada. Y que ha demostrado efectivamente que tiene preparación y sobre todo vocación de servicio, entrega. Nosotros somos alumnos de Aya La Torre. Aya La Torre ha dado su vida por este país sin recibir absolutamente nada. Cuando fue presidente de la Asamblea Constituyente cobró un sol. Exacto. Y demostró quién era Aya La Torre. Mira lo importante de la Constitución del 1979. Víctor Raúl colocó el primer artículo. El hombre es, en realidad, lo más importante, lo más importante. Entonces, no las instituciones, no, el hombre, el ser humano. Eso es. Y otro artículo también importante, en un país como el nuestro, que habían hijos ilegítimos, le llamaban. Antes. Dijo, no, todos los hijos son iguales. Pueden poner en la partida de nacimiento hijo legítimo, cuando hay 50 o 60% de madres, es decir, que no tienen esposo, que son abandonadas. Entonces, esas son las revoluciones que hay que hacer, educacional, mi querida Norita, y ese es el ejemplo del maestro Víctor Raúl, que dio su vida, que se entregó íntegro, que quiso cambiar el Perú, que no le importó el dinero, como dice Luis Alberto Sánchez, el maestro Luis Alberto Sánchez, cuando dice, Aya La Torre fue diferente a nosotros, porque no le interesó ni el dinero, ni el poder, ni la sensualidad. Le interesó llegar a la conciencia del pueblo y transformar el Perú. ¿Qué importancia para el Perú en esta época de crisis política es que el APRA todavía siga vigente, la ideología, el pensamiento, después de 100 años? Lo que ocurre es lo siguiente. El Perú poco ha cambiado. Como lo vemos a su visión. Claro, poco ha cambiado. Sigue, por ejemplo, pésimo en educación. Puedes imaginarte, y le digo al público que escucha, y que en comprensión de lectura y en razonamiento matemático, los peruanos, los niños peruanos en el examen que le hacen en PISA son casi los últimos en América Latina. Así es. Y eso se refleja después en el voto. Por supuesto. Y además son desnutridos. ¿Cómo van a asimilar? Puedes imaginarte un país que tenga 2.300 kilómetros de mar, que es rico en
pesca y que utilizamos la pesca para venderla a Rusia, a la China. ¿Puedes imaginarte que sean malnutridos? Falta el sistema, Exacto. falta vocación de servicio, falta capacidad, falta entrega. Por ejemplo, conversábamos con el maestro Valle Lator, he sido miembro del Buró de Conjunciones, he sido un poco secretario de Haya, hemos trabajado con él para que nos enseñe, y él sostenía la tesis de que ese concentrado proteínico de pescado debía estar en pastillas o en tabletas para darle alimento. ¿En qué época? ¿En qué esa época lo veía? época. Fíjate, ahora más que nunca. Ahora Cuando hay más desnutridos. Y un niño desnutrido a los 5 años ya no va a volver a recuperar. Exacto. Y entonces a los 20, 25, es un hombre que no conoce ni está dispuesto a nada. Otra cosa, los niños que son educados aquí en el Perú, que tienen profesión, hay 400.000 jóvenes profesionales de 25 a 32 años que se han ido del Perú. Exacto. A hacerse la patria en Estados Unidos o en Europa. Estamos fuga de talentos. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está ¿Por qué? Porque no hay oportunidades. ¿Qué es lo que hay que hacer? Generar confianza, darle prioridad a las inversiones. No vengan, como decía Víctor Raúl, vengan condicionados al desarrollo del país, darle trabajo, generar riqueza, darle trabajo a la gente, no regalarle nada, no hacer populismo. Darle trabajo a la gente significa darle trabajo digno. Y además esas empresas pagan impuestos y con esos impuestos hacemos la infraestructura. ¿Sabes cuánto necesitamos de infraestructura? 150.000 millones de dólares. Hay derecho, por ejemplo, para poner un ejemplo, en el Perú, en Lima, es una ciudad de 11 millones de habitantes. 11. En todas partes del mundo, una ciudad de 5 millones ya tiene transporte masivo. O sea, el tren eléctrico. El tren eléctrico o subterráneo. Acá estamos en Lima y solamente tenemos una línea que va de Villa Salvador a San Juan del Lurigancho, y la otra que todavía no está, y ojalá que esté. Necesitamos 6 líneas de esas. ¿Para qué? Para que este chico, para que este hombre, para que usted joven o viejo o lo que sea trabaja, se demora ahora 4 horas en ir y venir a su trabajo. Con este tren eléctrico se va a demorar 40 minutos y 40 de regreso como máximo. Exacto. Son 1 hora, 3 horas para que usted pueda educarse, para que usted pueda descansar. Compartir con la familia. Esa es la revolución y esa es la que nosotros, los apristas, vamos a hacer. Exacto, y eso es un plan de gobierno que siempre hemos tenido y hemos presentado, y como tú dices, la falta de análisis, la falta de evaluar desde los niños, no le permite al ciudadano al votar leer los planes de gobierno. Por supuesto. No, y además no están acostumbrados a leer. Exacto. Cuando tú le pones una página, 5, 6, 7 páginas, yo no lo leo. Ya no lo leo. Entonces, pero por eso es que tenemos que ser muy concretos. Estas son cosas que hay. Por ejemplo, en seguridad, cabe la posibilidad de que esos pobres, sus empresarios que tienen sus empresitas, van y los o los mototaxistas, pues no o los ser. comedores, no los comederos populares. ¿Qué hacemos? Necesitamos a un presidente o presidenta, no lo sé, que sea mano dura, le diga, señor, el policía va a ser protegido, va a ser empoderado, va a tener que actuar con su arma de armamento. ¿Para qué? Para impedir que el delincuente nos robe. Hoy día, un policía dispara a alguien y lo mete preso. Lo meten preso. Tiene un proceso, sí. Entonces, además, el servicio de inteligencia, tenemos que tener un servicio de inteligencia para encontrar a tremenda tamaña de delincuentes que hay. Mira, voy a ponerte un ejemplo. En 2001 había 700 venezolanos. Hoy día, 2024, hay 1.540.000 venezolanos. Y los contabilizados. Colombianos. Mexicanos, todos. Y hay una organización, no solamente nacional, sino internacional, que va delinquiendo en el Perú, en Chile, en Bolivia, en Ecuador, por amor de Dios. ¿Qué tenemos que hacer?
utilizar la cabeza, la inteligencia y sobre todo la decisión política. Exacto, para no permitir que esto suceda. Mira, la Constitución dice que el Estado tiene que proteger al ciudadano. Exacto. Interiormente y exteriormente. Interiormente no protege a nadie, porque en cualquier momento te asaltan, te matan y no pasa nada, no hay ni un policía. No puede ser. Esta política tenemos que ponernos de acuerdo y esto va a todo. Creo que los apristas tenemos experiencia, lo hemos hecho en el año 2006 al 2011. Creo que el compañero Alan García ha hecho un gran gobierno y sobre todo los jóvenes no pensaban en irse del país, querían quedarse aquí. Hoy día todos los jóvenes quieren irse porque hay un desgobierno. Un desgobierno, que hay una inseguridad tremenda. Ya no todos los jóvenes, todo el mundo quiere irse. Con el asesinato del profesor, las alumnas no quieren ir al colegio. Sí, ayer en las noticias hemos visto a los efectivos Terna masacrados en la calle, los mismos efectivos masacrados. Terrible. Es impresionante. Ahí no hay nada que Respeto hacer. A la autoridad, no hay nada. Y sin embargo, los caviares que han generado todo esto, los comunistas que han generado esto, ponen 1000 piedras en el camino, porque ellos lo que les interesa es eso, que haya la destrucción del país. No construyen. El comunista no construye, destruye. El comunista no suma, resta. El comunista no quiere lo mejor, quiere la división. El comunista lo que quiere es la envidia, no el progreso. Exacto. Los apristas nosotros sí apostamos por la inversión, pero con justicia social. Con justicia social, claro que sí. Algunos me comentan y dicen, no, es que en las bases están movilizándose porque empezamos la campaña. Pero a mí me parece, y lo he visto con más fuerza, por eso lo invité hoy día, que el aprismo ha estado dormido, ha estado quieto y ha resurgido en estos 100 años, en este aniversario en que nos congregamos a Hacho, cada vez que lo hemos recibido. Hace poco yo lo recibí en Trujillo y en Chepén, y vio el calor humano de los apristas. Al aprista hay que hablarle con el corazón, hay que recordarle al maestro Aya de la Torre, al hombre que dejó todo, al hombre que no tuvo ningún interés sino interés del pueblo. Y entonces cuando me eligieron y designaron presidente de la comisión del centenario, yo le dije, vamos a hacerlo en Hacho. Exacto, un reto. Se rieron, no conocen. Entonces yo he sido alumno de Aya la Torre. Claro. Yo dije, ¿por qué en Hacho? Hacho fue el escenario donde Aya la Torre dio su primer programa en 1931 y lo llenó. Exacto. Nunca más habían llenado Hacho, ninguno, ni siquiera Manolete. ¿Me entiendes? Sí. Y eso se lo puedo probar a todos porque el propio alcalde tenía la documentación de cuántos habían entrado. Y nosotros dijimos, vamos a llenar Hacho. Y me fui a las bases del partido. Así es. Más que a las bases, me fui a las familias apristas. Apristas, exacto. A hablarle con el corazón. Yo les dije, ¿ustedes creen que el APRA de Continental y Aya de la Torre se merece una celebración llena? ¿Que llenemos Hacho? Me dijeron que sí. Entonces su presencia era fundamental. Así es. Y eso hicimos. Le hablamos al oído y al corazón a la aprista. Y le dijimos, Víctor Raúl lo entregó todo, nosotros vamos a Hacho a entregarle, llenar Hacho para decirle que sí lo recordamos y que sí vamos a estar vigentes el próximo bicentenario, que ya no vamos a estar nosotros, sino no sé quién será. Nuestros nietos estarán, pero le dejamos ese legado y nos recargamos de energía, porque estamos hablando de más de 14.000 personas y muchas que se quedaron fuera. Estamos hablando de más de 20.000. De 20.000. Porque no solamente las 14.000 se llenan, sino el centro. El centro también. Al mismo tiempo tuvieron que cerrar las puertas porque la gente estaba, además, eso yo le dije una semana antes a todos. Tengo un problema grande, le dije, ¿qué voy a hacer con la gente que se quede? Que se quede afuera. Entonces, y así fue. Sí. Porque, no sé por qué, pero yo estaba convencido que Víctor Raúl nos iba a ayudar. El alcalde del Rima me dijo, en público, nunca habían llenado Hacho, la primera vez que llenan Hacho fue con Aya la Torre, y esta es la segunda vez.
¿Usted ha llenado Hacho? No, señor, yo no he llenado Hacho. No, el espíritu de Aya de la Torre llenó Hacho. Y es verdad, el espíritu de la Torre llenó Hacho, y el espíritu de Aya de la Torre nos va a permitir que el APRA sea un instrumento de cambio para el Perú. Va a ser un instrumento que cambie y gobierne el Perú, pero no gobierne así nomás, haga un gran gobierno, sobre todo teniendo en cuenta lo que nos enseñó Aya de la Torre, que política sin moral no es política. Exacto. Y no solamente queda el tema en Hacho, porque también hubo un reconocimiento en el mismo México. Claro. Cuéntenos, por favor, que no ha sido no ha sido difundido, la verdad, claro, en los medios abiertos, pero sí en los que han estado asistentes. Asistimos a México porque ahí, en San Ildefonso, Aya de la Torre les entrega las banderas de Indoamérica a los jóvenes estudiantes mexicanos. Aya de la Torre se nutrió de esa revolución de México extraordinaria, y entonces Aya de la Torre le entrega y le dice, pues, no solamente queremos una América unida, sino una América justa. Exacto. Y entonces fueron de todas las universidades y fue el PRI, el Partido Revolucionario Mexicano, y bueno, hubo la representación del APRA, hubo grandes discursos, y en realidad celebramos los 100 años. Ya en los 80 años los habíamos celebrado con Alan García, sí, el año 2004, y esta vez en el 2024 celebramos los 100 años. Creo que es una labor interesante, coordinó eso el compañero Morris, que lo hizo muy bien, y estuvo todos, la Secretaría General, estuvo Mauricio Mulder, estuvo Jorge Castillo y otros más. Y ¿no? Compañeros que han sumado. Claro, han empujado el carro y han ayudado a esto, pero también fuimos a Estados Unidos. También, de ahí. Y en Estados Unidos fuimos a una gran universidad y también celebramos el 100 aniversario de la fundación del APRA Continental. Eso es lo que comenté al comienzo del programa. El APRA, el PAP, bueno, está aquí, el APRA está en muchos lugares, así como compatriotas que se organizan con comunidades peruanas, hay también las bases apristas, claro, muy activas, y claro, que también, como aquí trabajamos también en beneficio de la comunidad y nuestros compatriotas. Yo conocí en Madrid a Silvia Martínez, una compañera activísima. Angulo en Francia. En Francia, en Barcelona. ¿Qué ocurre? Mira, ¿cómo es? No perdemos ese contacto con... Claro, lo que ocurre es que el aprismo es una ideología, es una doctrina. La doctrina de Aya de la Torre es una doctrina importante. Mira, Aya de la Torre en 1945, en la Plaza de Hacho, cuando hubo el Frente Democrático Nacional, Aya de la Torre les dijo a los ricos, a los poderosos, que tenían miedo, que nosotros le íbamos a quitar su riqueza. Dijo, yo no vengo, dijo, a quitar riquezas al que las tiene. Vengo a crear riquezas para el que no las tiene. Ese es un mandato de Aya de la Torre importante. Y yo creo que ese mandato hace que los apristas siempre hemos defendido la democracia y la propiedad. Ahora, por supuesto, que si hay utilidades grandes, no, pues todo se va a llevar el tiburón. Exacto. No, también hay pescaditos. Hay que darle trabajo a la gente, hay que saberle pagar, hay que darle los derechos. El APRA ha conseguido en el Perú las 8 horas de trabajo. Más antes que el APRA, porque Aya de la Torre, antes que crear el APRA, consiguió las 8 horas de trabajo, luchando frente a los gamonales y a los aristócratas que no querían. Antes el trabajador trabajaba 12, 14 y 16 horas, ¿no? Hoy él consiguió las 8 horas de trabajo, consiguió los derechos laborales. Exacto. Consiguió la gratuidad de la enseñanza para los jóvenes de primaria, secundaria y universitaria. Eso se me ha olvidado. Consiguió también el descanso para el preparto y posparto. ¿Cómo? El preparto y posparto también lo consiguieron. Me acuerdo muy bien porque en eso estuvo mi abuelo, como en la CTP. Por supuesto. Todos los derechos laborales y derechos sociales ha conseguido Víctor Raúl. Se olvidan, porque cuando ya tienen eso, ya tienen ellos sus beneficios, no saben ni quién fue, no leen. No leen. Y entonces, hoy día debemos decir que frente a esta crisis que atraviesa el Perú, nosotros somos un partido centenario que tiene doctrina, que tiene un gran plan de gobierno,
Eso es lo que debe resaltarse de estos nuevos partidos y movimientos que aparecen solamente en campaña y de ahí desaparecen o cambian de líderes y de candidatos. Lo que pasa es que tienen dueño. Exacto, Eso, ya no por ejemplo, son clubes, son mira, Fujimori, ese que empezó todo. el que empezó todo. Exacto. Ese comenzó primero a atacar a los movimientos políticos, a destrozar a los movimientos políticos. Acuérdense de Montesinos, de Laura Bozzo y de todos. Hablaban pestes de los políticos. Exacto. Entonces, y hablaban, es decir, bajaron la moral de los partidos políticos. Muy bien. Después que han venido las universidades dueñas de los partidos políticos, ese señor Acuña, ese señor Pepe Luna, esos señores tienen dueños, o sea, ellos se han beneficiado con la universidad, no pagan impuestos y tienen su movimiento político que defiende sus intereses, no los intereses de la nación. Eso es lo que ocurre. Basta ya de eso. Exacto. Para eso tenemos que tener conocimiento y por eso es que nosotros nos hemos arriesgado con esta propuesta de informar a la gente un poquito sobre lo que es el APRA, lo que es el Partido Aprista, lo que son sus mártires, lo que es su historia, porque nosotros arrastramos muchas cosas, mucha historia, mucha entrega de vidas a través de lo que es la revolución, ese transcurso en Trujillo, en misma época de terrorista, se fueron muchos compañeros importantes. Yo quiero para sintetizar, para ella la Torre creó el APRA, la Alianza Popular Revolucionaria, en 1924. El Partido Aprista se creó en 1930, exacto, un 20 de septiembre. Exacto. Y entonces luego participó en la política, participó él como candidato en el año 31, ganó las elecciones y le robaron las elecciones. Exacto. Y la gente lo colocó a Sánchez Cerro de presidente. El diccionario británico, la enciclopedia británica, coloca a Aya la Torre como presidente el año 31. No por gusto. Claro. No, porque verdaderamente ganó, pero así es. El año 32 lo metieron preso a Víctor Raúl. El año 34 entró Benavides con el plan de paz y concordia. Y no hubo ni paz ni concordia, fue una tremenda persecución contra Aya de la Torre. 11 años hasta el año 45. El año 45 estuvimos el Frente Democrático tratando de salvar al país conjuntamente con fuerzas de derecha, izquierda, de todo. Quisimos hacer un frente para pensar en el Perú. Sin embargo, ahí Pedro Beltrán, que era director de la prensa, y Eudocio Rabines, el que creó el Partido Comunista en el año 31 acá, se opusieron, mataron a Graña, nos echaron la culpa, vino el golpe de Odría y volvemos a estar en la clandestinidad. Aya de la Torre en el asilo de la Embajada de Colombia, 5 años, 3 meses, 3 días. Eso es lo que, de ahí nosotros logramos entrar en el año, apoyamos a Prado cuando estábamos fuera de la ley, cuando estábamos perseguidos, cuando no valíamos nada porque nos habían puesto fuera de la ley, apoyamos a Prado, ganó Prado la elección y nos devolvió la legalidad. Y al mismo tiempo trajo a los presos, a los perseguidos de afuera, que vengan a Lima, y el APRA, o al Perú, y el APRA fue un movimiento político que el 62 ganó las elecciones. Pero el 62 hubo un veto contra Aya de la Torre. La Fuerza Armada se opuso a que Aya sea presidente de la República y lo sacó a Belaúnde, lo sacó a Prado como pretexto e inmediatamente, es decir, convocó a elecciones el 63. Volvieron a lanzarse Aya de la Torre solo, el APRA solo, Odría solo y Acción Popular con la democracia cristiana, con el ejército, con los comunistas y con el clero, porque el clero también en ese tiempo atacaba mucho al APRA, porque lo llamaba Aya de la Torre el anticristo. Fíjense ustedes, porque se había opuesto a la canonización del Señor de Jesús en Lima, porque él decía que la cosa era laica, y es verdad. Entonces, muy bien, el 63 ganó Belaúnde, pero Aya de la Torre iba a ganar lejos las elecciones del 69.
En el 69, el candidato que nosotros tuvimos para la diputación, una diputación en el 67, era Chirino Soto. Ganamos la elección lejos, en Lima, con el lema "Tu protesta es mi protesta". Y resulta que el 68, la Fuerza Armada da un golpe militar. Gracias. Con Velasco Alvarado. Juan Velasco Alvarado da un golpe y él se opone y crea un movimiento tremendo, un Sinamos, que está contra los partidos políticos. Mete presos a la gente, persigue, es decir, hace lo que hace, destroza el país. Miran cómo es la vida. Belaúnde dejó con una deuda de $700 millones. Y cuando nos entregaron el gobierno del 2000, en 1980, el país debía más de $8.000 millones. Cuando renuevo con Belaúnde. ¿Me entiendes? Y entonces Belaúnde tuvo que hacerse cargo de esa deuda tremenda, y después Alan García también. En el año 85 generamos un problema tremendo. Exacto. Esa es la realidad. Ya veníamos arrastrando. Y ahí viene lo que es el senderismo. Y el senderismo, ¿qué hizo? Acabar con las instituciones, sobre todo los partidos políticos. Y nosotros, los apristas, tuvimos 1.214 víctimas. Exacto. Nos mataron. Rodrigo Franco es uno de ellos. Es decir, Salaverry, comenzó con Salaverry. Luis Felipe Santiago Salaverry, que lo mataron. Hemos tenido mucho. Virgilio Purizaga, en el norte, alcaldes, muy buenas autoridades. A los alcaldes, exacto, los mataban a los regidores. Los prefectos. Es decir, así es. Nosotros en el primer gobierno con Alan García, yo manejaba ECASA y Rodrigo Franco manejaba ENSI. Y Morales Bermúdez era el ministro, y convocamos a ellos y nos reunimos y dijimos: vamos a tener presencia en la serranía del Perú. El Estado no tenía presencia en la serranía del Perú. Claro. Y entonces nosotros con ENSI y ECASA, que eran dos, comenzamos a poner puntos de compra y venta, y comenzamos a comprarle sus productos y a venderle productos ahí. La presencia del Estado en esas zonas del Alto Andino, ¿entiendes? Ancayo, Huancayo, Huancavelica, Ayacucho. Entonces, toda esa zona, y el Sendero sintió la pegada, y por eso lo asesinó a Rodrigo Franco. Exacto, claro que sí. Esa es una cosa bien todo tiene su motivo. Exacto. Nosotros hemos sido víctimas de esta gente tremenda, esos insanos. Y hoy este señor Abimael dijo: la revolución está aquí, y efectivamente, en la mente. Por eso nosotros los apristas siempre tenemos nuestras ideas de justicia social. Así es. No somos de izquierda democrática porque queremos cambiar el Perú. No es posible pues que la educación esté como esté. Hay que cambiar el Perú, pero con democracia, con libertad, con justicia social. Así es, compañero. Quería saludar antes de acabar el programa a los compañeros que nos están siguiendo de Ayacucho, de las provincias de Ayacucho Sur, Lucanas, Puquio, Paucar, de Sarazara, Parinacochas, Huanchancos y Sucre, zonas donde yo he visitado y que tengo familia por allá, los Falcón. Muchas gracias por seguirnos, a los amigos del norte que nos están siguiendo. Agradecerte, Pepe Lucho, por estar en nuestro primer programa, que es una ventana para escuchar esta historia, estas anécdotas, quién que lo ha pasado, que lo ha vivido, para que los jóvenes, compañeros, simpatizantes y el pueblo conozcan un poco más de nuestro partido y quite ese velo de desconfianza que pueden haber sembrado, como tú dices, por muchos años. Claro. Pero el trabajo está ahí, lo conocemos todos a nivel nacional, conocen que un aprista es orador, un aprista es defensor, un aprista es el que está siempre pendiente de que no se vulneren los derechos de una comunidad. Un aprista es un hombre que defiende la justicia social. Un hombre y una mujer. ¿Qué? Hombres y mujeres. Porque cuando digo un aprista... estamos a la moda. Vamos a estar a la moda, hombres y mujeres. Un aprista, hombre y mujer. Pero un aprista, cuando yo digo, me estoy refiriendo a todos. En general. Por ejemplo, estoy hablando de Carlos Enrique Melgar. Estoy hablando, por ejemplo, de Vitaliano Gallardo. Exacto. Estoy hablando
aquí hay un joven que lo conozco mucho, bueno, mucho menor que yo, por supuesto, Ruman Flores, que también es un trabajador constante, permanente. Y así como eso, hay muchos. Valencia, Cárdenas, y así como eso, hay a Capelletti, que lo mataron, por amor de Dios, a Capelletti, que de ahí, ¿cómo no? Virgilio Purizaga también lo reconozco. Cuidado, Virgilio Purizaga en San Pedro de Lloc. Claro, toda la provincia de Pacasmayo. Y además, en el Capelletti, que lo mataron. También en Ayacucho. Me estoy acordando de tanta gente. Hay tanta que recordamos en cada zona representativa y que hizo mucho por sus zonas. A Santana, en Ica. Hay muchos, exacto. No, y tenemos mucho que recordar y por mucho para reconstruirnos, unirnos y sacar adelante porque nos necesita el Perú. En esta parte final, Pepe Lucho, tu mensaje para todos, no solamente compañeros, sino para todo el pueblo que nos está escuchando. Y yo voy a tomar la radio y la televisión que tú tienes para decirle lo grave. Si no estamos unidos, mira, primero los apristas tenemos que estar unidos. Exacto. Porque somos un instrumento de cambio. Y Ayalatorre nos ha enseñado y nos ha dicho, antes de morir, unido todo lo podemos, dividido nada somos, nos dijo. También Ayalatorre nos dijo, y le dijo a Barrenechea cuando le preguntó, nos falta entendimiento, el Perú tiene que entenderse. Y también nos dijo Ayalatorre, hay que unirnos a América Latina, Indoamérica. Si nosotros, Indoamérica, se junta y se une con un solo puño, como un Estado continente, como un pueblo continente, vamos a tratar de igual a igual con China, vamos a tratar de igual a igual con Estados Unidos, vamos a tratar de igual a igual con la India, vamos a tratar de igual a igual con Europa. Exacto. Y entonces, unidos como partido aprista, unidos como Perú y unidos como Indoamérica, vamos a hacerle caso al maestro. Y yo les pido a todos que el Partido Centenario de Ayalatorre tenga la oportunidad histórica de gobernar por tercera vez el país, y lo va a hacer muy bien. Lo va a hacer con amor, lo va a hacer con sacrificio y sobre todo entendiendo que la política sin moral no es política. Muchísimas gracias, Pepe Lucho Delgado. Gracias por tu participación. Gracias a todos los compañeros que nos han escrito y nos dan buenas vibras para esta tribuna aprista que regresa el próximo viernes a las 3 de la tarde a través de Metropolitana TV. Y nos vamos con un último video. Gracias. Seamos leales al aprismo, compañero, el partido que ha de salvar al Perú. Seamos leales tercamente, compañero, el ejemplo no los da Víctor Raúl. Ni la cárcel, ni el destierro, ni la muerte han logrado quebrantar nuestro ideal, porque somos de Indoamérica baluarte, el partido de la gran revolución, el APRA, legión de valientes, este continente quiere unificar los pueblos de Allende del Caribe, de aquel de los Andes, al fin seguirán. Los pueblos de Allende del Caribe, de aquel de los Andes, al fin seguirán. De Bolívar y allá de la Torre, el mismo camino de la libertad. Y de Bolívar y allá de la Torre, el mismo camino de la libertad.
los pueblos de Allende el Caribe, de aquel de los Andes, al fin seguirán. De Bolívar y allá de la Torre, el mismo camino de la libertad. Y de Bolívar y allá de la Torre, el mismo camino. De la libertad.